Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué dice la pantalla? Hemofilia, doctor. Muy bien. Entonces, les voy a hablar ahora de la hemofilia, que es un tema demasiado importante porque está en boga actualmente de la parte de coagulación. ¿Ok? Esta mañana les decía a sus compañeros, la hemofilia no solo es un manejo del especialista del hematólogo, es del traumatólogo, del médico general, del infectólogo, de odontología y de todos los demás, y eso van a sacar sus conclusiones al final. ¿Ya? Si alguno de ustedes quiere saber sobre hemofilia o algo, ya hay manuales, guías, las dos de abajo son guías bolivianas, o la de lazos que hemos escrito nosotros, la de abajo a la izquierda es la guía latinoamericana de hemofilia, y las dos de arriba son las guías que se publicaron el año pasado. Esas guías que se publicaron el año pasado, por favor, estén grabando, por favor, ya. Esas guías del año pasado son las más actuales que hay, o sea, tenemos guías y manuales, ¿ya? La hemofilia viene de la palabra sangre y filia ficción. Es un trastorno sanguíneo en el cual falta un factor de coagulación. Principalmente tienes hemofilia A del factor 8 y hemofilia B del factor 9, ¿ok? Ambas te tienden a sangrar. Ahora, para comprender un poco la hemofilia, ustedes tienen que comprender lo que es cascada de coagulación, en lo cual ya deberían saber que ha cambiado la cascada de coagulación en estos últimos 5 años. Y ya no existe la vía intrínseca y extrínseca como conocían hace 6, 7 años, eso ya tiene que olvidarse. Hay una fase de iniciación, amplificación y propagación. La fase inicial inicia con el factor 7, el factor 10, protrombina, trombina, que te estimula la plaqueta para estimular el factor 8, 9, y eso amplifica la señal y la propaga junto con el factor 8, 9 y 10, ¿ok? El complejo de trombinas. Pero si a ustedes les falta una proteína, como ser el factor de enfermedad antigua, ya descrita por los judíos en el siglo II antes de Cristo, en el cual les hacían circuncisiones y se desangraban y se podían morir. Fue en 1800 John Otto el que dio la denominación de hemofilia, y en 1928 Hoff dio la denominación. Ahora, es muy importante para ustedes, la reina Isabel es la que hizo conocer la enfermedad porque su familia era la portadora. Los varones tenían la enfermedad y ella era la que se llama la que portaba, y su familia eran los que padecían la enfermedad. ¿Ok? En 1936, Lancet reportó estudios de extracto de hemoglobina de Clara para tratar la hemofilia. En 1934, las estadísticas de los venenos de serpientes para tratar. Cirujano Samuel de la hemofilia postoperatoria, niño que padecía hemofilia severa con transfusiones. En el principio de 50 se utilizó plasma de animales y en 1984 se clonó lo que es el factor 8. Ya, actualmente en Bolivia ha habido muchos cambios. Antes del 2010 prácticamente era desconocida la hemofilia, los pacientes se morían, no sabían por qué, era un caos y los que tenían diagnóstico no podían recibir un tratamiento. El tratamiento es sumamente costoso. Cada frasco cuesta 2.000 bolivianos y tienen que recibir un frasco cada semana el resto de su vida. O sea, ese es el costo de la hemofilia. Ahora, en octubre de 2015 se salió la ley 754, en la cual indicaba que se iban a comprar los factores. El gobierno tenía la obligación de comprar el factor 8 y el factor 9. Ahora, esto ya es un poco más complejo, que no me interesa que sepan, más que es una enfermedad del cromosoma X, tanto en el tron 22, en el factor 8, como alteraciones de proteínas en el factor 9. Está en el cromosoma X, es decir, la mujer tiene dos cromosomas X, motivo por el cual
no padecen la enfermedad y lo portan, mientras que los varones padecen la enfermedad. Si un varón no sano con una mujer portadora se casan, la mitad de sus hijos son hemofílicos, otras no. Si un varón hemofílico con una mujer sana se casan, la mitad de sus hijas son portadoras y los hijos son sanos. Pero hay una excepción a la regla, dos excepciones. La segunda les voy a decir al final. Si un hombre hemofílico con una mujer hemofílica se casa, puede nacer una mujer hemofílica. Hay que tener mucho cuidado. O sea, esas son cosas ya generales. La hemofilia la clasificas en leve, moderada y severa. Ustedes tienen factor 8 casi de 100%. Cuando es más de 40% se considera normal. El factor se clasifica leve cuando esté a 5,40, moderado 1 a 5 y severo menos del 1%. Aquí está bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, las hemofilias que son severas, las hemofilias que son severas son pacientes que desde el nacimiento presentan sangrados, hematurias, hemorragias, caminan y todo. Esos son fáciles de diagnosticar. Los que son difíciles son los que son leves. ¿Por qué? Porque pueden tener una clínica normal que ustedes, o sea, vivir una vida normal. Sin embargo, si tienen una cirugía o algo, tienen un sangrado mucho mayor. Si tienen una cirugía o algo, tienden a sangrar mucho más. ¿Ya, chicos? Tienden a sangrar mucho más. O sea, ustedes le sacan un diente y el paciente se empieza a desangrar, ¿ya? Y la moderada, que es de amplio espectro, que puede o sangrar o puede comportarse como una leve o puede comportarse como una moderada. ¿Ok? Vean estas fotos. Este es un niño que le han pinchado y se ha hecho un hematoma en la mano. Vean este, se ha mordido la lengua y se ha desangrado. Ustedes se muerden la lengua, les causa una pequeña heridita. Aquí es otro niño que por usar el zapato, que era muy justo, le ha apretado y le ha formado un moretón en la piel. Aquí hay otro que se ha hecho un golpe en la cabeza y se ha empezado a desangrar. Vean, un moretón en la cabeza, un hematoma en la cabeza. Aquí hay otro que igual, al no conocer lo que es la enfermedad, le han pinchado y se le ha formado una equimosis. Vean este. Este es otro niño del cual yo le he sacado el diente y se ha desangrado. Miren, miren el charco de sangre que hay. Estos son hemofílicos. Este es un hemofílico severo. Ahora, los hemofílicos, cuando caminan, los sangrados son en las articulaciones diartroidales. Sangran en la articulación, se llena el sangrado y les produce edema de rodilla. Vean, vean ese edema de la rodilla. En comparación, ahí ven una rodilla sana y una rodilla enferma. ¿Ya? Entonces, la hemofilia tiende a sangrar en las rodillas. Aquí hay otro niño, igual que miren, se le ha apretado un poquitito y se le ha formado moritones. Aquí tienen otro de mis pacientes que ha tenido una hemorragia en las dos rodillitas y no puede caminar. Se ha desangrado en las dos rodillitas. Vean esta otra. Son sangrados de sus rodillitas. Este es otro paciente del Beni que ha sangrado las rodillitas. Ahora, este es otro paciente que se le ha tomado una biopsia de nariz porque tenía un cáncer y también tenía hemofílico. O sea, esto les enseña una cosa. Un paciente con una enfermedad crónica puede tener dos. O sea, tú puedes tener cáncer, puedes tener artritis, tú puedes tener cáncer y puedes tener hemofilia. O sea, ustedes pueden tener cualquiera de las enfermedades como tal. ¿Ok? Aquí hay otro niño en la cual sangraba del pisito, se le ha amputado el pie derecho, uno de los pisitos, y como se quedó con un pie con muleta,
apoyaba en el otro y el otro, miren, se ha hecho polvo los huesitos. Son complicaciones que hay del paciente con hemofilia. Ahora, hay un montón de pacientes hemofílicos en Bolivia actualmente, casi más de 200, y hay muchos que no han podido diagnosticarse, ¿ya? Ahora, el manejo de un hemofílico, les digo, no es un especialista, no es un solo médico, son varios. Vean, ese es un gráfico que he bajado de internet, donde entra desde el ortopedista. ¿Por qué? El ortopedista y el traumatólogo, porque va a tener lesiones articulares, pie equinovaro, hemorragias, el psicólogo. El psicólogo, el psicólogo, ¿por qué? Porque díganle a una persona que va a vivir así el resto de su vida, necesita eso. El farmacéutico, porque los medicamentos tiene que tenerlos a la mano. Trabajo social, porque trabajo social tiene que hacerle los controles como tal, ver que venga sus controles generales, hacerle seguimiento, ver su casa. El dentista, ver caries dental, etcétera. Cuidados del psiquiatra, psiquiatra terapeuta, para los familiares también, amigos, la enfermera, tienen que tener una buena enfermera que sepa pinchar, tratamiento del dolor, etcétera. O sea, esas cosas tienen que saber. ¿Cuál es la clínica? Los recién nacidos tienen una alta frecuencia de hemorragias, 3,5 a 10%, 40 a 80% mayor que la población general. Pueden tener hipovolemia, letargia, vómitos, esto es en los recién nacidos. Y aquí pueden ver en la parte superior a la izquierda un cefalohematoma en la cabeza. Al medio, un paciente que se ha lesionado. Y abajo a la izquierda pueden ver una tomografía con hemorragia. Abajo a la derecha pueden ver una hemorragia del psoas. En pacientes que son sospechosos de hemofilia, o sea, mujeres que son portadoras, que tienen hijos, tienen que evitar la utilización de forceps, de maniobras invasivas, tienen que tener mucho cuidado. Mortalidad es casi el 22%, suelen sangrar hemorragia de cordón, cefalohematoma, etcétera. Ya una vez que empieza a caminar, el 65% de los enfermos pediátricos, el 84,6 tienen hemorragias, 40% son articulares, 10 en las rodillas, 7 en tobillos, 5 en codos. El heredero de edad es 7,2, etcétera. Ahí pueden ver rodillitas que están hinchadas y que sangran. Aquí pueden ver fracturas patológicas. Vean cómo se le está rompiendo el huesito. A medida que sangran, reproduce hemorragias. Aquí, esta es otra imagen del mismo niño que les he mostrado. Aquí no se puede ver, pero es hemorragia del psoas. Y ahora el diagnóstico. ¿Cómo ustedes sospechan? Ustedes tienen que pedir toda la cascada de coagulación en todo paciente que sangra, un TPINR, un TPTA, fibrinógeno, tiempo de sangría, tiempo de coagulación. Y todos tienen que estar normales, excepto el tiempo de tromboplastina tisular activado, que tiene que estar más de 1,4, tiene que estar prolongadísimo. Aquí en Bolivia manejamos en segundos, de 20 a 40 segundos, o sea, 40 segundos tiene que estar muy prolongado. Entonces ahí hacen el test de mezclas, que eso no hacen en todo lado, y si corrige o no corrige. Si ustedes agarran un plasma normal y lo mezclan con plasma, si corrige, entonces quiere decir que hay un déficit de factor, y ustedes ahí tendrían que medir lo que es el factor 8,9. Actualmente no todos los hospitales hacen un test de mezclas, así que directamente van y miden el factor 8,9, que lo hacen en Celadis, el Hospital Niño, la Caja Nacional de Salud, y hay muchos centros que los hacen. Y con eso tienen su diagnóstico. Vuelvo a repetir, en la hemorfría el TP está normal, el TPTA está prolongado, el fibrinógeno está normal y las plaquetas están normales, pero el TTPA está prolongado. Ahora, ustedes sospechan de hemofilia, ¿ya? Y ponen un TPTA que está prolongado. Si está normal, descartan los que es hemofilia. Si el TPTA está prolongado, hacen un test de mezcla, si corrige o no corrige. Si corrige, miden primero el factor 8. Más frecuente es factor 8 que 9. El factor 8 es 1 en 10,000. Y luego miden el factor 9.
y si está menos de 40 es hemofílico. Tengan mucho cuidado. Aquí en Bolivia directamente medimos el 8 y el 9. Es costoso el factor. Casi son 300 bolivianas cada medición de factor. La enfermedad debe sospecharse en varones con antecedentes de familiares de línea materna, que existe 30% de pacientes hemofílicos. El diagnóstico de hemofilia se confirma a través de conteos de factor 8 o 9. Existen mujeres portadoras de hemofilia y que son asintomáticas. ¿Ya? Ahora, ya hay equipos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Se ha capacitado licenciadas, enfermeras y odontólogos. Yo soy jefe de aquí del programa de hemofilia y tienen que crecer poco a poco. Y alguna vez ya tengo pacientes que son manejados en su centro de salud y yo ya ni los toco. Ni el factor 8 ni el factor 9 atraviesan la placenta, por lo tanto la enfermedad puede ser diagnosticada en una muestra de sangre de cordón umbilical. Todos los niveles, gravedad pueden ser diagnosticados en el nacimiento porque el factor 8 son iguales que los del adulto. Hemofilia B a los 6 meses. Muy bien. El factor 8 se puede diagnosticar desde el nacimiento. El factor 9 tienen que volver a repetir a los 6 meses. ¿Por qué? Porque el hígado está en madurez y a veces a los 6 meses ya se ha curado completamente. Tienen que tener mucho cuidado. El diagnóstico diferencial tienen que hacerlo con otras patologías, como enfermedad de von Willebrand, otras coagulopatías, factor 9, factor 11, factor 12, hemorragia leve en varones y mujeres. ¿Cuáles son las complicaciones? Sinovitis, artropatías, inhibidores, impacto social y fracturas. Sinovitis, porque duele el cartílago articular. Artropatías crónicas, deformidades, pie equinovaro, inhibidores, tanto factor que le ponen deja de funcionar porque produce anticuerpos. Impacto social, terminas discapacitado y fracturas patológicas. Tengan mucho cuidado. Este es un componente social bastante grande. Y les vuelvo a decir, necesita un equipo multidisciplinario para el manejo de estos pacientes. El tratamiento. El manejo pre y postnatal del feto debe evitar complicaciones iatrogénicas, es decir, evitar golpes, evitar forceps, etcétera. Parto instrumentalizado debe evitarse. Tienen que recibir todas las vacunas, la mayoría intradérmica. Si se pone intramuscular, tienen que poner factor 8 o 9. Cubrir con los objetos con esponjas, almohadas, andadores de buen equilibrio, gradas, colocar rejillas, estrecho contacto con el odontólogo. Padres deben de recibir buena educación, tienen que tener un buen médico familiar o pediatra y tienen que tener un centro de hemofilia cercano. Tienen que aprender a caminar, accidentes, hemorragias, sobreprotección. Nutrición, tienen que evitar que sean obesos, tienen que tener una alimentación adecuada, no consumir azúcares. Recuerden que el factor 8 tienen que cuidar su hígado y mientras más gorditos son, más cantidad de factor se los consume, todos por kilo peso. Evitar caries, evitar no dormir con biberones. Desde el calzado, que eso es lo que ustedes tienen que ver, talón debe ceñirse adecuadamente, debe haber suficiente espacio lateral en 5 dedos, el peine cerrado, cordones, cuero, suela gruesa. Tienen que tener mucho cuidado. Deportes. En colegio deben evitar que hagan deportes de contacto, boxeo, baloncesto, fútbol, etcétera. Deportes aconsejados, natación, comer sano, ajedrez, ping-pong. Hay otros deportes que pueden ser. Tienen que orientar a los padres instruidos, posibles problemas, sobreprotección, educar a la población. Ese es el trabajo que ustedes tienen. Tienen terapias del dolor, primero, segundo y tercer escalafón. Primer escalafón, paracetamol. Segundo escalafón, inhibidores del COX-2. Tercer escalafón, opioides fuertes. Tienen los tres. Tienen una primera etapa, segunda etapa y tercera etapa de tratamiento. El tratamiento de urgencias, que es a mí el que me interesa, ustedes tienen fórmulas y no me sale aquí, van a ver cuando pasen a la computadora como tal, van a tener fórmulas para calcular el factor 8 y el factor 9. El factor 8 se calcula por el peso, por la cantidad de factor, por 0,5 y el factor 9 se calcula por el peso, por la cantidad de factor. Vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, si tuviera una hemorragia articular en el codo,
usted, como ven en la imagen de abajo, para el factor 8 tienen que subir al 40%. Entonces, 40 por el peso por 0,5, esa es la cantidad de factor que tienen que darle cada 6 a 8 horas, que es el tiempo que vive el factor. Si fuera factor 9, solo multipliquen 40 por el peso y eso le dan cada 12 horas. Otro ejemplo, digamos que estuviera con hemorragia en la cabeza, tienen que subir al 100%, entonces peso por 100 por 0,5 para el factor 8 y factor 9 es peso por 100 y esa es la cantidad que tienen que ponerle cada 12 horas, ¿ok? Estas son tablas ya específicas que te indican la cantidad de factor que le tienen que poner durante una emergencia. Luego tienes el tratamiento de profilaxis, que se puede dar en casa cuando son lugares bien específicos y tienen médicos bien preparados. Tienes una profilaxis primaria, secundaria y terciaria. Es una profilaxis primaria, administración de factor deficitario en ausencia de enfermedad articular, antes de los 3 años, etcétera. La secundaria, cuando ya es 2 más articulaciones, más de 3 años. Y la tercera, cuando hay admisión regular del factor deficitario después del inicio de una artropatía establecida. Tienes múltiples esquemas, esquema sueco, esquema holandés, escalonado, etcétera. Ustedes tienen que decidir qué esquema quieren. Yo, digamos, manejo el sueco, que es 20 unidades por kilo peso, por 2 a 3 veces por día, y eso lo mantienen hasta el resto de su vida. O sea, esto tiene que recibir el niño de factor. Por ejemplo, si pesara una cantidad determinada, multiplican por 20 por peso, por 0,5, y eso le ponen 2 a 3 veces por semana el resto de su vida para mantenerlo estable. ¿Ya? Hay otros esquemas con dosis altas, dosis intermedias y dosis bajas para tratar de mantenerlo sin complicaciones. Ahora, el factor 8, hay múltiples factores 8. Nosotros tenemos los de Vago, tenemos el octanate, tenemos etcétera, y de factor 9 igual, el octanate, etcétera. Hay un montón de factores que se mantienen a una temperatura que varía de 25 a 30 grados, como pueden ver en esta imagen. Una vez abierto, tienes que mantenerlo durante 3 horas, máximo se tiene que botar. Y hay una condición, si digamos su paciente requeriría 500 miligramos, 500 unidades, y ustedes solo tienen frascos de 1000 unidades, no se bota ni una gota, se pone todo para no echar a perder, ¿ya? Tienes factores de acción extendida, que son factores que duran un poquito más que los otros factores. El factor 8, digamos, es el eloctate, tiempo de duración 82 a 92 horas. El factor 9, la Prolix, 10 a 14 horas, y que son la unión a moléculas del factor 8-9 con el fragmento Fc y GG de la albúmina, ¿ok? Entonces tienes los factores de vida media extendidas que se vea por vía endovenosa. ¿Ya? Estos son los factores, siempre viene el frasquito con su diluyente y sus componentes para unirlo, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. Tratamientos de apoyo, tienes plasma, crioprecipitados, desmopresina, fibrinolíticos, etcétera. El plasma fresco es de 10 a 15 ml por kilo peso, crioprecipitados es, 1 de cada 10 kilos de peso. Fibrinolíticos tienes el ácido aminocaproico, el ácido tranexámico y por último la desmopresina. La desmopresina, que es en aerosol, que yo no les recomiendo porque causa mucha taquifilaxia. Tienes las transfusiones, como les he dicho, porque ustedes van a estar en un primer o segundo nivel, no van a estar en un tercer nivel y no van a tener muchos el factor 8, pero si tienen un paciente con hemofilia, ustedes tienen que transfundir sí o sí a su paciente para mantenerlo estable. Tienen sangre entera, plasma rico en plaquetas, concentrados de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y crioprecipitados. Nuevos tratamientos. Un tratamiento de última línea es el imisusopa, que es un anticuerpo monoclonal, ¿ok? Este medicamento es muy bueno, se da una dosis de 3 miligramos kilogramo peso una vez a la semana, una vez por semana, por 4 semanas, y después por otras 1,5 el resto de su vida. Pero chicos, este tratamiento cura, está estable, todo, pero tiene que recibir cada semana. ¿El problema cuál es?
el costo es demasiado alto. Sé que es más de 20.000 bolivianos, no sabría cuánto decirlo, pero es una ampolla por dos, a dos. Mi paciente, digamos, de 8 años usa cuatro. O sea, son cuatro ampollas por semana el resto de su vida. O sea, en realidad, estos pacientes hemofílicos tienen un gasto muy alto económico, tanto para la sociedad como la familia. Tienes los estudios GBN1, GBN2 que avalan este caso, ¿ok? Eso es en cuanto a hemofilia de forma general. Ahora, hay un caso especial que yo siempre hablo, que son las portadoras, que son las grandes olvidadas, ¿ya? Esta es la segunda regla en que una portadora puede producirse comportarse como una hemofílica, que se llama leonización, que por una alteración genética, un tóxico o algo, el otro cromosoma X no está funcionando adecuadamente, ¿ok? Y se determina cuando mides el factor en una mujer y es menos del 50%, ¿ok? Sangrados anormales que aparecen 50-60% de los pacientes, 30% son considerados como hemofílicos leves. Hay que medirlo cuando se embarazan 3 veces con el ciclo menstrual. Objetivo es prevenir complicaciones. Cuando se embarazan, el factor 8 subir, así que tienen que tener mucho cuidado. Y tienen que evitar las complicaciones en el embarazo, primer trimestre, segundo trimestre y al final de la gestación. Recuerden que están tratando una madre que es portadora y un niño que posiblemente va a ser hemofílico, así que tienen que tener mucho cuidado y hay normas, guías para su manejo de ese tipo de pacientes. Tengan mucho cuidado con las portadoras y la familia. Lo otro que tienen que tener cuidado, chicos, es algo que se olvidan muy importante. No están tratando solo al paciente. Lo mismo que les dice al grupo de hoy día. Tienen que empezar a preguntar el antecedente más importante. ¿Cuántos hermanos varones tiene? ¿Cuántas mujeres tiene? ¿Cuántos se han embarazado? ¿Cuántos abuelos, madres, etcétera? Tienen que saber exactamente cuál es la familia, porque a veces son leves y no le tiran pelota y el momento que los operan o algo se desangra. Así que tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Eso es en cuanto a la hemofilia. Ahora, vamos a ver de su diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es la enfermedad de von Willebrand, que esa es la segunda coagulopatía. No le tiro mucha pelota porque aquí en Bolivia no podemos diagnosticar eso. El momento que podamos diagnosticar, les digo, ya vamos a aumentar. En teoría es más frecuente que la hemofilia. Afecta 1% de la población, mutaciones de von Willebrand, se le genera el cromosoma 12, es autosómico dominante y descrita en 1926. Ahora, el factor Epstein-Barr es una glicoproteína que se almacena en los trombocitos y en los cuerpos de Werner-Pillay y permite la unión de las plaquetas al subendotelio, ¿ok? O sea, ustedes tienen una colección primaria y secundaria, y en la primaria las plaquetas tienen que unirse y se unen al endotelio por medio del factor de von Willebrand. Si no tienes factor de von Willebrand, las plaquetas no van a poder unirse. Ahora, tienes una clasificación tipo uno, tipo 2, tipo 3. El tipo uno es cuantitativo parcial, el tipo 3 es cuantitativo total, ¿ok? Y el tipo 2 es cualitativo, o sea, no solo es déficit del factor, también es funcional. El tipo A con múltiplos de alto peso molecular, el tipo B, unidades del factor 1B, el M, composición, anomalías en la composición, y 4, disminución a la unión del factor 8. O sea, es un poco más completo esta von Willebrand. Por eso no se puede diagnosticar con solo medir el antígeno. Tienen que hacer pruebas de ritocerina, medición de factores, etcétera. La clasificación es igual, después leve, moderado, severo, y en el tipo 1 son epistaxis severas, hemorragias, menorragias. En el tipo 2, sangrados mucocutáneos. Y en el tipo 3, sangrados masivos. ¿Ya? Ahora, su diagnóstico, les digo, es un poco más difícil. Tienen que medir el tipo de antígeno, cofactor de ritocina, factor 8, análisis de múltiplos de alto peso molecular, recuento de plaquetas, análisis de la función de von Willebrand, factor 8, para empezar a clasificar qué tipo de von Willebrand es para que ustedes puedan dar el tratamiento. Ahora, el tratamiento no tiene cura, pero tienen desmopresina, concentrados ricos de von Willebrand, antifibrinolíticos, terapias tópicas, plasma fresco, crioprecipitados,
en personas que sangran mucho, porque es así, dan hasta mujeres estrógenos para controlar los sangrados del periodo menstrual, y factor recombinante, factor 7 que ayuda para cantar el factor. Esta foto es muy interesante y siempre la muestro en todas mis charlas, porque esta es la primera vez del 2012 que juntaron a los hemofílicos en Santa Cruz, carnetizaron y empezaron ahí a correr lo que es la hemofilia. Antes no se la conocía. ¿Ok? Muy bien. Aquí dejen de grabar. ¿Tienen alguna pregunta, algo?